todos por venir a esta convocatoria, a esta conferencia de prensa, en un día muy especial, que es la presentación de los candidatos de esta lista que está dentro del Frente Somos Buenos Aires, y es la lista Somos Bolívar, una lista que, como ya lo he venido diciendo en la presentación de la misma, en las diferentes notas y en los diferentes medios, es una lista que tiene candidatos con experiencia y con una trayectoria, y que todos los candidatos de la lista tienen una historia en su militancia dentro del radicalismo, y que muchos han ido otras veces en lugares a no salir y hoy están en lugares posibles a salir, con una diversidad de diferentes profesiones, de diferentes ocupaciones, y estamos muy contentos con el equipo que hemos conformado y que seguimos fortaleciendo este proyecto político que venimos sosteniendo todos estos años. Y bueno, encantados de tenerlos acá, agradeciendo la compañía de Fernando Martini, primer candidato a senador por la 7ª sección, radical también, de pura cepa, con lo cual también nos enorgullece y que nos esté acompañando hoy en este día tan especial. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Tiene, me imagino, ¿no?, un porqué. Primero, el énfasis en la palabra radical, y uno lo ha visto en estos días, ya donde empezó la campaña, la música que se escucha en los altoparlantes de la Unión Cívica Radical, desde la marcha radical que se está escuchando por las calles de Bolívar. Entiendo que van a trabajar en esa tónica identitaria, se puede ver claramente por las huellas digitales. ¿Cuál es el argumento de por qué salir con este tipo de campaña en este momento? Nosotros no necesitamos argumentos, nosotros tenemos una identidad partidaria y un partido centenario que nos respalda, con lo cual, ¿qué más argumento que ese, no? Tal vez quienes tienen un partido que no está consolidado y que no tiene la historia que tiene el radicalismo, sí tienen que buscar argumentos. A nosotros nos sobran argumentos, tenemos los principios y los valores del radicalismo que nos sostienen todo el tiempo, y que si bien hemos ido, conformando frentes o participando dentro de frentes, siempre hemos ido con la identidad partidaria dentro de esos frentes. Nunca nos han quitado la identidad partidaria, y eso lo vamos a seguir sosteniendo siempre. Fernando, venimos de una conferencia en La Libertad Avanza con Speroni, precisamente, que es un competidor suyo. La mayoría de los que conocemos un poquito la sección y la historia de la sección y la historia reciente de las elecciones seccionales, vemos una elección de tercios. La última no pudo haber sido más de tercios, fue 2-2-2 por primera vez en la historia de la 7ª. Speroni como que dijo, no, estamos polarizados con el peronismo. Particularmente, bueno, yo no lo veo así, pero quisiera su opinión. Coincido con usted. Bueno, buenas noches a todos, agradecidos por la invitación. La verdad que no creo que sea una elección de tercios. Ellos lo que están determinando es el tercio que existe a nivel nacional, porque las encuestas están a nivel nacional. Y bien lo decía bien Emilia, y lo preguntaba el señor periodista por el tema de por qué mucho la identidad partidaria o radical en este caso. La 7ª sección se caracteriza por ser fervientemente radical. Saladillo, Alvear, Bolívar también, Olavarría también. Entonces, donde prepondera en Somos el radicalismo, ¿no? Y yo no la veo así la elección, como dijera el candidato del otro partido, porque es una elección atípica, es novedosa. Entonces hay que hablar de lo local y lo seccional. Porque acá vamos a tener dos cuerpos. La gente no entiende que esta elección no tenemos una grilla o varios cuerpos, solamente va a haber dos cuerpos. En el mejor de los casos, en algún caso hay en algún caso, en la mayoría hay, hoy se oficializaron las listas, hay 7 a nivel seccional, y seguramente en Roque Pérez tenemos 7, en Bolívar, en Olavarría también hay 7, acá debe haber más o menos la misma cantidad. Entonces, no creo que sea de tercio, porque hay muchas exenciones, ¿no? Porque hay una fuerza, por ejemplo, dentro de Unión Fe y Libertad, me parece que es una extinción de lo que es el Partido de la Libertad Avanza. Entonces me parece que eso le saca poderío, y acá la gente tiene que entender que no es Milei el que va a la boleta.
acá es otro candidato que tiene la misma condición que tengo yo. La diferencia es que trabaja hoy en el gobierno nacional. Entonces me parece que el énfasis está puesto en las ciudades, como lo pone la gente de Bolívar, y en Roque Pérez vamos a poner el nuestro, en Saladillo también, en Alvear y todas las ciudades que componen la séptima sección. Entonces me parece que va a haber, hoy lo que tenemos es un dato de una paridad entre 3 o 4 fuerzas en la séptima sección electoral. ¿Qué significa esta elección para usted? Digo, la designación del primer lugar, un poco su historia y esto, ¿qué significa reemplazar 2 gestiones de Celillo precisamente? La verdad que cuando me llamaron y me nombraron, primero obviamente me lo asumo con una responsabilidad tremenda porque es un halago. También digo, pucha, es una ciudad porque Roque Pérez junto con Tapalqué y Alvear somos los más chicos de la séptima sección y encarar algo tan importante, ir a la cabeza, ¿no? Me pone con una responsabilidad tremenda. Y yo digo, bueno, la verdad que lo asumo con esa y quiero tener el compromiso. Yo trabajo mucho en el radicalismo, seguramente me conocen, estoy de los 17 años, ¿no? Fui 3 veces concejal por ahí, el que no me conoce en Roque Pérez, consejero escolar, participé en muchos lugares, pero bueno, en la sección no tenía una presencia destacada. Y bueno, y le pasa creo que a todos los candidatos porque solamente se conocen sus ciudades. Aunque yo acá tengo gente conocida. Sí, nos encontramos siempre. Nos encontramos siempre. Un amigo que estuvo mucho tiempo acá y me dijo que les manda saludos, el padre Mauricio Escoltori, ¿no? Estuvo mucho tiempo acá y bueno, es amigo de la casa y la verdad que nos empezamos a conocer de esa forma. Y creo que la gente me conozca, yo soy una persona de trabajo, tengo una empresa, soy profesor de educación física, pero hace tiempo que dejé la actividad y tengo una empresa familiar y agrícola con mi hermano, que nos desarrollamos también acá en la zona de Bolívar, hace tiempo que vengo a visitar y tengo muchos clientes conocidos. Así que lo que vamos a poner es todo lo que me gusta a mí, gestionar y cumplir la parte social, que siempre lo hice toda mi vida. Y entonces ahora saco un poquito de mi tiempo personal para tratar de dárselo y devolvérselo a la política. Lucho, Emilia, ¿cómo se encara la campaña? No hay paso, es una sola vez el voto y como decían anteriormente, ¿no? Enfocada netamente en lo local, prácticamente. Sí, eso es lo que tiene que entender la gente a veces cuando vamos a empezar a caminar, cuando ya estamos caminando, que es esta y no hay otra, que no hay unas pasos y que esta es la definitiva. ¿Cómo se encara la campaña? Un poco también respondiendo a lo que decía Marcos, la identidad radical está porque, digamos, entre comillas, prácticamente el radicalismo va solo en Bolívar, no va con el resto de las fuerzas, como en otras oportunidades tuvimos que hacer alianzas. Hay un conocido politólogo que es radical, que es Malamud, ustedes lo conocen, donde dice que hay 3 partidos, digamos, que se generaron en la historia de la Argentina, en el 19 el radicalismo, en el 20 el peronismo y en el 21 el PRO. Bueno, nosotros lo que tenemos, cuando hablábamos de identidad, es que todos los que conformamos la lista siempre estuvimos dentro del radicalismo, más allá de las alianzas que ha tenido el partido. Pero nosotros como personas siempre estuvimos dentro del radicalismo, nunca estuvimos en otra fuerza política. Por lo tanto, lo encaramos desde ese punto de vista, en primer lugar. Y en segundo lugar, tratando de que la gente entienda el voto útil, que decimos nosotros. Que nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia en el Consejo Deliberante. Que nosotros somos los que renovamos 4 bancas. Es lo que, digamos, somos los que podemos, el día de mañana, después del 10 de diciembre, hacer una diferencia y tratar de que Bolívar cambie en la medida que necesitamos que cambie. Nosotros estamos viendo un Bolívar, por ahí no coincidirán ustedes o no coincide el peronismo, pero estamos viendo un Bolívar en los últimos 2 años que ha sido el peor gobierno de la historia de Bolívar, ha sido el intendente Pisano. Y tampoco nos gustan las testimoniales que está presentando en estos momentos el PJ. Y otra de las cosas, cuando empezamos a armar la lista, que todos venimos de la actividad privada. Más allá que hemos pasado en algún momento por la actividad pública o de concejales, ustedes saben que nadie vive de un sueldo de concejal, todos venimos de la actividad privada, ninguno vive del Estado. Todos venimos de la actividad privada y eso es muy importante también para manifestárselo a la gente cuando vamos a ir a buscar el voto. Primero, bueno, Malamud, lo del PRO ahí está en dudas como tercer partido. Bueno, ahora, pero es un partido, sí. no es un espacio político. Es un eso partido. era más que nada como un comentario. Mencionaste la gestión municipal. Del éxito que pueda tener acá el candidato en la sección,
va a depender si el intendente actual tiene éxito y puede entrar, ya que va segundo como candidato a senador por la 7ª sección. Estratégicamente uno pensaría, si Pisano no ingresa a la Cámara de Senadores, el continuar con su gobierno hasta el 2027 puede ser una tarea pesada, a sabiendas de ciertos desgastes luego de varios años. A su vez, uno podría pensar que si logra ese cometido y llega a la Cámara de Senadores, el actual senador Eduardo Buca va a ser el intendente de Bolívar por 2 años más. Consideran que ese enroque que se puede terminar dando, en tanto en cuanto la estrategia del peronismo se cumpla, puede, digamos, generar algún otro tipo de movimiento en la gestión municipal, que esto que vos decís, que ha sido para ustedes la peor gestión en años, pueda modificarse, cambiarse y relanzarse en adelante. Es un tema que tienen que manejar ellos. Realmente nosotros estamos en contra de las testimoniales. Le dijimos a la gente que Bali les mentía hace 2 años y efectivamente les mintió. Asumió un día como concejal y al otro día se fue como senador. Vino como intendente interino y al otro día se fue como senador. Por lo tanto, está haciendo lo mismo en este momento Canepare, porque Canepare tendría que haber renunciado primero al juzgado. Es juez de falta y no renunció. Y tendría que haber renunciado a esta candidatura para presentarse a la nueva, porque todavía le quedan 2 años. No estamos de acuerdo con eso. Y en lo que vos decís es una cuestión del PJ. Si se va a relanzar, si va a poder mejorar esto va a llevar muchos años. Por ahí la gente no entiende, o no es que no entiende, la gente de campo es la que más entiende cómo está el municipio, porque lo ve día a día, es la que más está sufriendo. La educación también, el tránsito, los sectores vulnerables, la seguridad, la droga. Es tierra de nadie esto, chicos. Y hay que hacer un cambio. Y nosotros, hoy por hoy, tenemos equipo como para poder llevar ese cambio. Emilia, generalmente las intermedias, las legislativas, suelen ser un peso para el Ejecutivo. O sea, es como que rinde cuentas ante la sociedad y si a la sociedad no le gusta algo, puede que sea un voto castigo. El hecho de que no haya paso y que sea inédito en la historia de la provincia que vayamos a una elección con 2 cuerpos, no pasó jamás, del 83 para acá, pero del 2009 para acá no hay los que votaron por primera vez, los chicos de 16 años que votaron ya hace algunos años por primera vez, no están acostumbrados y muchos de los que están acá no se acuerdan cómo se votaba antes del 2009. Por lo tanto, mucha gente va a decir, como pasó hasta hace casi 2 años, bueno, en esta, porque también se da que hay una elección en septiembre y otra en octubre, y mucha gente se va a confundir. Claro. Va a decir, en esta lo voto a fulanito y en la otra lo voto al del municipio. Y en esta es un solo golpe y puede ser letal para los ejecutivos. Lo mismo pasa en Roque Pérez, donde el ejecutivo municipal es el que, bueno, justamente contra de la lista de Somos. Sí, totalmente. Es así. Yo creo que también va a haber que hacer, es una elección particular por un montón de cuestiones. Por esto que vos planteás, ¿sí? Que es la primera vez que se da de esta manera. Por otra parte tenemos el tema de toda la modificación en las mesas de votantes, que eso va a ser un trabajo, un doble trabajo, ¿sí? Para quienes salgamos a militar, porque es indicar bien en dónde vota. Otra cuestión es la de la intencionalidad de voto, o sea, la voluntad de ir a votar. Venimos viendo que se viene dando como bajando el porcentaje, digamos, de participación ciudadana a la hora del voto, y en eso vamos a tener que trabajar mucho. La gente tiene que tener en cuenta y tener en claro que el manifestarse y expresarse en las urnas es fundamental, que es el sistema democrático y que es la manera de poder elegir a sus representantes, y que eso no se tiene que perder, y que si están en desacuerdo con la gestión de Pisano y Buca, tienen que ir a votar. Y la opción para poder modificar y para poder controlar el poder de Pisano y Buca somos nosotros. ¿Por qué? Porque es una cuestión hasta matemática, te diría. Nosotros somos una oposición consolidada dentro del Consejo Deliberante, ¿sí? Siendo el segundo bloque sin tener la mayoría, somos el segundo bloque con mayor cantidad de concejales. Entonces, nosotros ya estamos como consolidados como oposición y sabemos siempre cómo vamos a votar, ¿sí? Y venimos teniendo una herramienta y venimos haciendo un control de las gestiones, venimos desaprobando cierres
porque el Tribunal de Cuentas viene observando un montón de cuestiones y de cosas respecto a los fondos que no se destinan donde se tienen que destinar, como el fondo educativo, ¿sí? Entonces, nosotros ya venimos haciendo un trabajo, estamos consolidados en ese sentido y además tenemos la experiencia que cuando fue la suba de tasas en el 2023, La Libertad Avanza votó en forma conjunta con el oficialismo. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer la gente es, yo tengo este abanico para poder optar. ¿Quién es la oposición consolidada? Nosotros somos la oposición consolidada. Nosotros fuimos los que no nos sentamos en el recinto cuando querían hacer un impuestazo, una suba de tasas impresionantes que iban a afectar y que terminaron afectando a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que además no le terminan contraprestando la tasa vial. Los caminos están un desastre y sabemos cómo está la situación en el campo, porque a eso le tenemos que agregar la adversidad de las inundaciones, ¿no? Entonces, la gente tiene que poder ver esto. Nosotros somos la opción viable de control para la gestión de Pisano y Buca. Por eso somos la opción a elegir. En un hipotético caso de 5-3 para la oposición, después repartamos la banca de los opositores de cualquier manera, pero con 3 del Ejecutivo, quedarían 8 oficialistas a partir del 10 de diciembre y 8 opositores. El problema que uno ve es cómo se ponen de acuerdo esos 8 opositores para hacer a un presidente del Consejo Deliberante y no que los otros 8 sabemos cómo van a votar, pero digo, es difícil que se pongan de acuerdo las otras fuerzas para elegir a uno y poder tener al presidente, y ahí sí la oposición tendría una real fuerza en el Consejo Deliberante. No es descabellado pensar en un 5-3 de la oposición hoy con este escenario. Por eso estamos pidiendo el voto consciente hacia la oposición. Y el voto consciente hacia la oposición es hacia nuestra fuerza, ¿sí? Es hacia Somos Bolívar. Porque no solamente vamos a tener esto que vos decís, la seguridad de marcar agenda. Si nosotros logramos la mayoría dentro del Consejo Deliberante, empezamos a marcar agenda dentro del Consejo Deliberante. Empezamos a podemos hacer un montón de trabajos que no se están haciendo dentro del Consejo Deliberante, como por ejemplo reunirse con todas las instituciones, debatir, poner el tema de los caminos sobre la mesa. Decir, bueno, a ver, nos reunimos todos los bloques con el Ejecutivo y buscamos una solución. Con todas las entidades agropecuarias buscamos la solución. Eso todavía no se ha dado. Y se tiene que dar, porque es así. Es un lugar deliberativo, ¿sí? Donde se tienen que debatir diferentes propuestas y que salga la mejor para que el intendente la pueda llevar adelante y pueda resolver el problema. Fernando, ¿cómo están en Olavarría, cómo están en Azul, que no descubrimos nada si decimos que es más del 40% del padrón en la séptima y a donde mayoritariamente habría que apuntar sin descuidar a los otros 6, en particular Roque Pérez, de donde es oriundo? Lo digo, ¿cómo está el panorama del radicalismo de Somos en Azul y Olavarría? Bien, sabemos que entre Azul y Olavarría tienen más o menos el 60% del padrón de toda la séptima sección electoral, y obviamente ahí es donde está la mayoría de los votos. Pero todas las otras ciudades como Bolívar, Roque Pérez, Alvear suman. Nosotros, la mayoría de los distritos de acá somos, casi te diría, agrícola-ganaderos la mayoría. Por eso el problema de los caminos, que es recurrente con Roque Pérez, porque la mayoría de la producción en Roque Pérez se saca los caminos de campo, hay producción avícola, producción ganadera, producción porcina, y realmente los impuestos que recibe el municipio de la tasa de red vial no se vuelcan nuevamente a la compra de maquinaria agrícola, sino se vuelca a hacer todos programas distintos para llevar la gestión solamente, que debe pasar lo mismo en esta ciudad. Perdón. En Olavarría, en Azul todavía no tengo datos precisos, pero en Olavarría el problema es que hay industria, y la industria cementera tuvo hace un poquito tiempo 1.700 despidos, ¿no? Entonces eso es muy importante, y eso es un voto en contra para el actual gobierno nacional, que no tiene, por eso la gente no tiene que hacerse eco de que esto es una elección de tercios. El problema es en cada ciudad, y estas son elecciones locales, más allá que haya un cuerpo seccional, que todos tenemos los mismos problemas. Entonces, lo que estamos viendo en ciertas ciudades son esos problemas que son locales, y seguramente van a tener un castigo seguramente en Olavarría. Emilia, ¿de qué trata la presentación de hoy? O sea, van a estar todos los candidatos.
colgarse con los gustos. Van a estar todos los candidatos hoy, de las localidades, los 6 consejeros, los 19 de la lista presentados hoy acá en el Congreso. Esa es la idea, es presentar todos los candidatos, poder ver, poder presentarnos qué actividad desempeña cada uno, por qué participa en política, por qué elige el radicalismo y por qué tiene esta identidad partidaria y qué es lo que quiere para Bolívar. Y de eso se va a tratar la presentación de hoy, además de pasar un momento hermoso con simpatizantes, militantes, familias, amigos. De eso se va a tratar, de un momento muy lindo y de compartir y de realmente poder hablar con la gente, no solamente el trabajo que venimos haciendo, porque te vuelvo a repetir, esta lista tiene la experiencia legislativa, sino además de los nuevos proyectos y las nuevas cosas que queremos hacer, porque consideramos que este es el rumbo que hay que tomar y que Bolívar de una vez por todas tiene que cambiar y tiene que elegir diferente. Este es un primer gran paso para poder cambiar la situación de Bolívar. Rubén Aires, profesor de educación física, la experiencia de más de 30 años y la misma pasión por el fitness. Te brinda un espacio distinto, con la alegría de Zumba, Tabata y el bienestar del stretching. Conseguí la armonía en tus entrenamientos, en Avenida Lavalle 265. Cuando pagás con Micope todo es re. 30% de reintegro los miércoles y sábados en frutas y hortalizas. 20% de reintegro todos los martes en todas tus compras. ¿Querés más? Reintegros todos los días en marcas y productos seleccionados. Y con el regalón de Micope, dinero extra para tus futuras compras llevando artículos de hogar y tecnología. Pagá con Micope. Te re conviene. Bájatela ya. Cooperativa Obrera. En defensa de los consumidores.